Las cetonas en orina pueden ser un motivo de preocupación porque pueden ser un signo de una condición potencialmente mortal que se llama cetoacidosis, que ocurre en las personas con diabetes muy descontrolada, y en este video hablaremos sobre qué son las cetonas, cómo puedes detectarlas y qué puedes hacer para resolver esta situación. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugarcare, y vamos directo al grano. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Son productos químicos que el cuerpo produce cuando no puede utilizar la glucosa disponible como fuente de energía. Entonces lo que hace es utiliza las grasas como fuente de energía, pero en este proceso produce cuerpos cetónicos. Esto pasa cuando se tiene una resistencia muy elevada a la insulina o en casos de agotamiento pancreático. Los cuerpos cetónicos principales tenemos tres: es beta hidroxibutirato, acetoacetona y acetona. Estas cetonas se acumulan en la sangre y normalmente son eliminadas a través de la orina, pero cuando se comienzan a acumular mucho en la sangre, cambian el pH de tu sangre, es decir, la vuelven más ácida. A esto se le conoce como acidosis, de las cuales hay muchas causas, pero cuando es por cuerpos cetónicos se le conoce como cetoacidosis, y cuando es por diabetes se le conoce como cetoacidosis diabética. La manera más habitual de detectar las cetonas es mediante un examen general de orina, y dependiendo del laboratorio puede que te reporte un valor o puede que te reporte como cruces. Si tienes 15 miligramos o una cruz, generalmente no hay problema, pero si es 80 miligramos o 3 cruces, hay que sospechar de estas complicaciones mortales. ¿Cómo sabemos que es una cetoacidosis diabética? Mediante 4 parámetros, principalmente tu nivel de glucosa mayor a 250, tu pH o el grado de acidez de la sangre menor a 7.30. Esto se analiza mediante una gasometría, es un estudio de sangre. Bicarbonato, igual mediante una gasometría menor a 15, y cuerpos cetónicos en la orina. El mensaje aquí es que no podemos diagnosticar una cetoacidosis diabética únicamente tomando en cuenta las cetonas en orina. También tenemos que tomar en cuenta los otros parámetros que te acabo de comentar. ¿Qué síntomas causa una cetoacidosis diabética? Causa náuseas, vómito, sudoración, cansancio, malestar general, falta de aire, dolor abdominal, entre otros, acompañado de un azúcar alta, generalmente más de 250. Así que si tú tienes estos síntomas y tienes el azúcar alta, hay que acudir a urgencias o emergencias para descartar esta condición, descartar que no tengas cetoacidosis. Pero si tú no tienes estos síntomas y tu glucosa no está tan alta y la cantidad de cetonas es muy baja en la orina, puede ser normal o esperado, sobre todo si estás llevando a cabo una dieta muy baja en carbohidratos, que de hecho esto es lo que se busca en las personas que hacen una dieta cetogénica o dieta keto. De hecho, algunos recomiendan medir cetonas para saber si están llevando a cabo de forma correcta la dieta cetogénica, porque precisamente, insisto, eso es lo que se busca, que tu cuerpo produzca cuerpos cetónicos. También puede ocurrir aunque no estés llevando una dieta keto o una dieta cetogénica. Esto ocurre porque tu metabolismo empieza a quemar los excesos y empieza a quemar el exceso de grasa, y como te comento, en este proceso se producen cuerpos cetónicos. Es algo esperado, es algo completamente normal. Incluso las personas que hacen ayuno intermitente, sobre todo ayunos largos, también producen cuerpos cetónicos, aunque es en poca cantidad. Generalmente su azúcar no está tan elevada y no tienen síntomas de cetoacidosis diabética. En estos contextos no tienes que preocuparte porque es algo esperado, es algo normal, y únicamente tienes que vigilar que el azúcar no te suba y que no tengas ninguno de estos síntomas. Mi recomendación es, si tú tienes alguna duda, algún síntoma de esto y tienes cetonas y tu glucosa está muy elevada, acude a valoración médica para descartar que no se trate de un problema grave como la cetoacidosis. Pero si tú no tienes síntomas, las cetonas son en poca cantidad y tu azúcar está bien controlada, puede ser normal por tu tratamiento, por tu dieta, por tus ayunos. Insisto, si tienes alguna duda es mejor acudir a valoración médica para que no tengas ninguna complicación. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero haberte ayudado en cuanto a la interpretación que significan las cetonas en orina y puedas tomar una mejor decisión respecto a tu salud.